llegamos al final, no fue tan terrible, ¿no? No fue tan terrible, ¿no? Seguimos siendo amigos, ¿no? Es decir, voy a recibir muchos regalos, Dios toque el corazón de la persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que creo que fue una muy linda experiencia. Pero quiero arrancar porque no quiero que perdamos la oportunidad de disfrutar algunas cuestiones con respecto a este curso. Quiero leerles algo que un muy buen amigo me lo envió hace ya unos años, y que me parece sumamente pertinente como para el cierre de este curso de Iglesiar, y a la vez también porque me parece muy pertinente de quién lo escribe, que podamos recibirlo, que pueda ser una palabra de aliento y una palabra también de aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Así que voy ahí a prepararme porque quiero leérselos. Es un escrito, no lo van a tener ustedes en la pantalla, lo voy a leer yo, pero creo que va a ser de mucha bendición, ¿sí? Se los voy a leer. Dice: el futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado tiranía y legalismo. Todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de otra forma positiva, el futuro de la iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Y por tanto, por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. Si hoy apenas podemos percibir aún a Dios, se debe a que nos resulta muy fácil evitarnos a nosotros mismos y huir de la profundidad de nuestra existencia, anestesiados por cualquier comodidad. Así, lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado. Sí, es verdad que solo se ve bien con el corazón, entonces qué ciego estamos todos. El sacerdote que solo sea un funcionario social puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otras especialidades, pero seguirá siendo aún necesario el que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, en sus alegrías, en su esperanza y hasta en su angustia. Demos un paso más también en esta ocasión. De la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar mucho de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucho más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará a cristianos y cristianas probadas que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas, seguirá siendo indispensable el pastorado dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora. Pero no en estos cambios que se pueden suponer, la iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, la ayuda del Espíritu Santo que durará hasta el fin. La iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente
la celebración y la liturgia sin estructura y sin poner lo más importante que la mismísima fe. Los nuevos hermanos, aquellos que conozcan a Dios, experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, ya examine, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en lo que era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La iglesia sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos. Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos orar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción y una vida centrada en Cristo. ¡Wow! ¿No? Yo me quedé como, ¡wow! ¿Saben cuándo fue escrito este texto? En 1969. ¿Y saben quién lo escribió? Joseph Ratzinger, el ex papa católico Benedicto. Yo me quedé como, ¡wow! ¡Qué palabra tan necesaria para nosotros! Olvídense de los católicos, ¿no? ¡Qué palabra tan necesaria para nosotros! De volver a poner a Jesús en el centro, de que cada uno de nosotros mostremos a Jesús, de que cada uno de nosotros podamos estar cerca de la fe, de la lealtad, de la generosidad, ¿no? Me parecía importantísimo que podamos arrancar con este escrito. Ustedes lo pueden buscar en uno de sus libros, Jesús de Nazaret creo que es, o pueden esperar que va a ser la introducción al libro Iglesiamos, que va a salir dentro de poco, ¿no? Quiero que podamos ver algo, y es que creo que uno de los grandes pecados que podemos llegar a tener en estos tiempos es dejar de aprender como iglesia. Las palabras proféticas en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, tenían una particularidad, y es que el profeta estaba puesto por Dios, no tanto como para darnos alguna clase de vivencia o explicarnos algo que iba a pasar en el futuro, no tenía que ver tanto con eso, sino tenía que ver su gran desafío, el gran desafío que tenían los profetas de Dios, era llevar al pueblo nuevamente a las Escrituras. Es decir, acompañar al pueblo nuevamente a volver a la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, el profeta era casi un correctivo al pueblo. Por eso los profetas eran incómodos, ¿no? No eran personas que la gente los quería tan cerca, ¿no? Eran temidos, en algunos casos eran duros. De hecho, eran los primeros en morir porque tenían tanta centrada la imagen de que ellos les daban palabra de Dios al pueblo, que cuando una invasión caía sobre el pueblo de Dios, los primeros en morir eran los profetas. A veces los mismos religiosos mataban a los profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían que se supieran sus corrupciones. Ahora, cuando uno le da gracias a Dios por los profetas y las profetas que tenemos entre nosotros, deberíamos pedirle a Dios que ponga palabra profética que nos incomode. En una oportunidad, yo estando a punto de predicar en una cumbre de liderazgo en Paraguay, ahí en el Sheraton en Paraguay, la parte de la alabanza la tenía el ministro de Alabanza guatemalteco Julio Melgar, ¿no? Yo lo había conocido por algunas canciones, pero nunca había tenido contacto con él. A mí me tocaba predicar y él cantaba. Me acuerdo que cuando terminamos, él volvió a subir, ¿no? Y cantó más canciones, yo estaba abajo, ahí al costado, y cuando terminó, él se vino a donde yo estaba
y me dijo, ¿te puedo dar una palabra de Dios? Y yo me quedé como, ok, bueno, pues yo dije, si empieza con que conquistaré las naciones, voy a poner piloto automático, dije, ¿no? ¿no? Porque ya había escuchado muchas veces, ¿no? Entre amigos, en eventos así, que un amigo se lo dice al otro, un pastor le dice una palabra profética al otro, y siempre son como cosas lindas, ¿no? Entonces yo dije, yo si quiero una palabra profética, quiero una palabra profética que me desarme, ¿no? Entonces él me agarró de las manos y inclinó su cabeza y yo también le incliné y dijo, lo que tengo para decirte es que a Dios no le interesa tu ministerio. Y yo estaba, ¿eh? Digo, ¿y dónde está? ¿Conquistará las naciones? Es decir, ¿cómo que no le interesa mi ministerio? Dijo, sí, la verdad es que vos sos solamente una excusa, esto es lo que tengo para decirte de parte de Dios, lo siento muy fuertemente, no creas que vas a ser importante, no va a ser importante tu tarea, no es importante tu ministerio. Y yo digo, bueno, ok, tampoco era para que me incomodes tanto, ¿no? Es decir, ¿no? Y me dice, porque Dios me dice que el que es importante es tu hijo. Y yo me quedé como, wow. Entonces me dijo, ¿querés que siga? Y yo le dije, por supuesto que sí. Me dice, vos tenés un hijo chiquito. En aquel momento los más chiquititos, ¿no? Es decir, era Max y era Benjamín, ¿no? Max tenía 6 años, Benjamín tenía 3, ¿no? Hoy Max tiene 13, ¿no? Y me dijo, vos tenés un hijo chiquito. Y yo dije, sí, Benjamín, que era el más chiquito, ¿no? Y entonces sí, es pequeño, y me dice, y me empezó a dar palabra, que palabra, palabra, y yo digo, bueno, sí, Señor, si es así, lo recibo, que si querés hacer algo con Benjamín, Señor, hacelo. Me dice, solamente tenés que cuidarlo, solamente tenés que pensar que lo que vos hagas va a ser el piso de tu hijo. Cuanto más alto llegues, va a ser un piso más alto, pero va a depender. Y yo digo, ok, sí, lo recibo, lo recibo. Y en un momento me dice, no es Benjamín, vos tenés un hijo que tiene 6 años. Y yo le dije, sí, Max, ok, es él, me dice. Y yo digo, bueno, Señor, esto es una palabra profética. Esto es esa palabra en donde lo desconocido no sirve para que después lo juguemos a la lotería, ¿no? Es decir, lo desconocido no sirve para que me digan, ay, decime si me va a decir que sí, esa chica o ese chico, decime, ¿no? ¿Cuándo voy a conocer a mi otra parte que Dios tiene para mí? No, no, no tiene que ver con eso. La palabra del profeta te parte en pedazos, no te hace cosquillas, te parte en pedazos, porque es incómoda. Cuando voy a eventos y escucho palabras proféticas donde todo es cómodo, donde son cosas muy lindas, buenísimo, genial, ¿cuándo va a venir la parte de un profeta, una profeta que se levante a hacernos aprender de Dios? ¿Está bien? Decir qué es lo que estamos haciendo mal y corregir nuestros caminos, ¿no? Qué bueno, yo he estado en eventos donde he estado con muchos líderes y muchos pastores y muchos profetas. Pocas veces he escuchado palabras proféticas donde uno dice, wow, les lo está partiendo a la mitad. Siempre he escuchado adulaciones, siempre he escuchado mimos y caricias, ¿no? Y cosas productivas. Y yo creo que llegó el momento que debemos madurar como iglesia, que necesitamos a hermanas y hermanos que nos ayuden a volver a Dios, que nos traigan un renuevo, que nos sacudan en nuestros errores, que nos haga ser humildes para recibir palabra de alguien que te venga a decir, mira, lo que tengo para decirte es lo que estás haciendo está mal. No, apártate, Satanás, inmundo, me querés confundir, ¿no? No, quizás Dios te quiere enseñar de que algo está mal. ¿No? El gran problema que nosotros podemos tener hoy en día es dejar de aprender, ser una iglesia que deje de aprender. Miren esta palabra, ¿eh? Un escritor estadounidense que se llama Alvin Toffler dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Él no es cristiano, ¿eh? Pero me parece fundamental de que yo creo que estamos en tiempos donde Dios va a estar llamando a que la iglesia aprenda, ¿no? Y solo se aprende
con humildad. La incapacidad de aprender, es decir, si nos volvemos una iglesia que no está dispuesta a aprender, que solamente quiere adulaciones, que solamente quiere palmadas en la espalda, que no somos capaces de permitir que una palabra nos quiebre en pedazos, que no somos capaces de decir quizás lo que estoy sintiendo, quizás lo que enseño durante mucho tiempo, quizás lo que he aprendido durante mucho tiempo no es lo que Dios quiere para ahora. Y tengo que entonces abrir mi cabeza y mi corazón para que Dios me hable y me lleve a nuevas tierras. ¿Saben qué? La incapacidad de aprender es la mejor forma de no ser discípulos, porque el discípulo está constantemente abierto a las enseñanzas de su maestro, ¿no? Miren lo que dice C.S. Lewis, un pensador y escritor inglés muy conocido, ¿no? Él sí es cristiano, era cristiano. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. Si lo que poéticamente dice C.S. Lewis, de que cada vez que nosotros permitimos aprender, Dios va moldando nuestra vida. Él habla del dolor como una forma del aprendizaje. No solo el dolor es una manera de aprender, pero qué importante es que estemos dispuestos a entregar este bloque de piedra para modificarlo, ¿no? Aprender es una especie de muerte y resurrección. Algo se muere en nosotros y algo resucita cada vez que Dios renueva nuestra mente. Es una manera de dejar de lado cosas y estar abiertos a lo que Dios tiene nuevo para cada uno de nosotros. Cada una de estas cursadas que ustedes tienen, algo tiene que morir y algo tiene que resurgir en cada una de las clases. Algo se tiene que movilizar, algo tiene que romperse, algo tiene que sanar, algo tiene que reconstruirse. Leonardo da Vinci, un genio de la historia, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista italiano, ¿no? Impresionante, decía: mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir. Es decir, mientras uno va creyendo que se va haciendo más grande, aprender es hacerse más chico. Mientras uno va creyendo de que tiene más poder, aprender termina siendo más vulnerable. Te vuelve más vulnerable. Pero vayamos a la palabra, que es lo más importante. Juan, en el capítulo 14, verso 26, a mí me encanta, esta cosa me encanta y debo hacerles realmente un acto de suma sinceridad que me vuelve medio incómodo, ¿no? Como Juan presenta en su escrito estas palabras de Jesús, ¿no? Porque dice que vendrá, ¿se acuerdan, no? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. A mí me llama poderosamente la atención que Jesús, para hablar nada más y nada menos que del Espíritu Santo, haya utilizado la palabra consolador, aquel que acompaña en el dolor, aquel que consuela, aquel que se vuelve también dolor con el dolor del otro, ¿no? Podría haber dicho: y vendrá el super archi mega poderoso Espíritu Santo, y nosotros estaríamos felices. O podría haber dicho: y vendrá el que cala lo más profundo del saber, y también sería genial que me enseñe a alguien así. O podría haber dicho: y vendrá el espectacular que hará cosas maravillosas en sus cultos, el Espíritu Santo, y nosotros estaríamos extasiados. Sin embargo, Jesús habla acerca de que la característica presencial del Espíritu Santo es el gran consolador, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¿cuán cercano estamos a vivir situaciones difíciles que dejen una enseñanza en nosotros? Porque justamente las características del Espíritu Santo presentadas acá por Jesús es maestro, es aquel que nos enseñará todas las cosas, y el gran consolador, que va a acompañarnos en ese proceso.
El Espíritu Santo nos capacita para aprender. Es importante que nosotros tengamos siempre esto presente. No solamente está el Espíritu Santo para hacer grandes cosas, señales de la gloria de Dios entre nosotros, no solamente es para hacer milagros y prodigios. Una tarea muy importante es consolarnos y enseñarnos. Debemos dejar entonces espacio justamente para eso. Y miren esto, Colosenses 3, la primera parte del verso 16, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¡Wow! Que el mensaje, que todo lo que es Jesús, con toda su riqueza, llene nuestras vidas. Y que se enseñe y se aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje se da en la comunidad. La iglesia es una familia donde nosotros podemos aprender cosas, los unos a los otros. No solamente hay algunos que enseñan y otros que aprenden, sino que el que enseña también se vuelve también necesitado de aprendizaje. Es un ir y venir. Así como debemos llevar las cargas los unos a los otros, que habla Gálatas, Pablo, ahí en Gálatas 6, ¿no? Que en esto se resume la ley de Jesús, en que llevemos nuestras cargas los unos a los otros, también la comunidad se vuelve importante en la medida que nosotros podemos enseñarnos y aconsejarnos mutuamente, ¿no? Filipenses 4:9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, ¿no? Y entonces es buenísimo que no solamente el aprendizaje es para incursionar y descubrir nuevos conocimientos, sino es para ponerlo en práctica. Y esto es como introducción, y fíjense que vimos pensadores seculares, vimos pensadores cristianos y vimos lo más importante, que es la palabra del Señor, que deja siempre en la iglesia un gran lugar para que nosotros podamos aprender. Por eso ahora quiero mostrarles una idea de Lev Vygotsky, psicólogo ruso, ¿no? Que él enseña entonces cómo podemos aprender, ¿sí? Vamos a imaginarnos a una persona, vamos a graficarla, también vamos a buscar distintos gráficos. Vamos a imaginarnos que este pedazo oscuro es una persona sin conocimiento, ¿sí? Vygotsky lo que dice es que cuando nosotros no tenemos conocimiento, ¿sí? Algo sucede en nosotros que nos enfrentamos con una situación, que a esa situación él lo llama punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es como una explosión en nosotros que produce un salto cualitativo y que lo que éramos antes se deja de lado y ahora pasamos a hacer una nueva cosa, ¿no? Es decir, hay un conocimiento anterior y un conocimiento posterior, y ahora evolucionamos, ya no somos eso, sino que pasamos a ser otra imagen diferente. Esto es lo que dice Vygotsky. ¿Qué es el punto de inflexión? Es como una explosión en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, ese acto fue un punto de inflexión y nos sacó de la naturaleza, de la oscuridad, hacia la luz. Hubo un cambio en nosotros, un salto cualitativo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero vamos a imaginarnos que después de habernos convertido, recibimos al Espíritu Santo, y ese es otro punto de inflexión. Y así vamos de punto de inflexión en punto de inflexión. Para Vygotsky, justamente cuanto más puntos de inflexión existan, más vamos a crecer en la vida. El gran problema es cuando la iglesia cree que ya se lo sabe todo y que entonces no hay puntos de inflexión. Escuchás prédicas que ya las conocés, qué lindo, sí, me encantó, recibí un montón, ¿y qué te trajo de nuevo? No, nada, ¿no? Es decir, fue un lindo momento, sí, estuvo muy bueno, pero no. Hay eventos en donde nosotros nos vamos como aturdidos, ¿no? Porque fue un punto de inflexión. Y hay eventos donde nosotros las dejamos pasar de largo porque o no le prestamos atención y no dejamos que esa palabra llegue a nuestra vida, o lo que escuchamos ya lo escuchamos de otras formas, pero nada nos sorprende. Para Vygotsky ahí no habría aprendizaje, solo hay acumulación de ideas, pero no hay aprendizaje, ¿no? Necesitamos que venga otro punto de inflexión y pasamos a hacer otra cosa. Otro punto de inflexión y pasamos a hacer otra cosa. Otro punto de inflexión y ahora somos algo sumamente elaborado. De un pedazo de negro
fuimos modificando líneas hasta llegar a ser algo sumamente elaborado, ¿no? Ese conocimiento elaborado es el que nosotros debemos anhelar constantemente, que el Espíritu Santo nos lleve a conocer las profundidades de Jesús. Esto es lo que Vygotsky llama saltos cualitativos. Ahora, la gran idea es, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para producir saltos cualitativos? Punto de inflexión. Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos y eso es lo que tenemos que alcanzar. Yo creo que no va a haber mejor cosa para el Zen de que cada cursada sea un punto de inflexión. Que cada clase te vayas con una idea diferente. A veces son ideas de las cuales no vas a estar de acuerdo, pero si hay palabra profética en esa palabra, Dios te la va a revelar, te va a acompañar a ese proceso de aprendizaje. A veces hay palabras que uno dice, bueno, no es para mí, y está bien porque no todo es para todos en todo momento. Y a veces va a ser una palabra que realmente va a cambiar tu naturaleza, va a cambiar tu manera de entender ciertos temas, va a cambiar tu manera de actuar. Las renovaciones espirituales o los avivamientos eran justamente puntos de inflexión. ¿Y saben lo que dice Vygotsky? Que todo conocimiento se da en la comunidad. Y esto es muy interesante, porque no existe conocimiento por mí mismo. Aún el cristiano estando solo en un lugar, Pablo se va a Egipto y se va a tratar de descontaminarse, ¿no? Durante 3 años para volver renovado, porque tenía mucha información que tenía que procesar, pero aún estando nosotros teniendo la posibilidad de estudiar a solas, hubo antes alguien que escribió, hubo algo que se te acercó, está el Espíritu Santo para capacitarte, está Dios para guiar tus pensamientos, nunca lo hacemos solo. Y el mejor lugar para aprender es la iglesia. Qué bueno sería juntarnos a aprender, pero no estoy hablando de que armemos reuniones hogareñas donde... No, juntarnos a aprender, que fluya, que sea espontáneo, que nos juntemos 2 familias para poder discutir temas. ¿Y vos qué pensás de esto? Estuve pensando el otro. Yo en la iglesia que yo pastoreo, a mí me llegan constantemente. El otro día Luisa, ella es colombiana, me mandó un audio al WhatsApp y me dijo, Adrián, ¿qué significa ser pobres de espíritu? Y yo digo, bueno, ok, déjame que vuelva a leer cosas, déjame que... Y si no, ¿saben qué? En la próxima reunión vamos a compartirlo. Hagamos eso. En la próxima reunión, Luisa, compartilo y que todos empecemos a opinar. Porque no te quedes solamente con mi apreciación personal. El Espíritu Santo capacita a la iglesia. Y quizás hay otra explicación que es mejor que la mía. Porque somos comunidad, porque somos cuerpo, ¿no? Porque nos fortalecemos y nos enseñamos y exhortamos entre todos, ¿no? Por eso es importante para terminar, al terminar esta cursada, que podamos entonces pensar de que tenemos que ser una iglesia que pueda estar aprendiendo. No te preocupes, no tengas miedo de aprender, no tengas miedo de equivocarte. Si total tenés al Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad. ¿Qué piensan de esto? Antes de ir a un tema, como para cerrar, ¿qué piensan de esto? ¿Es necesario que podamos aprender? ¿De qué manera podríamos aprender mejor? ¿Qué ideas podés compartir en este momento que nos serviría para ser personas que podamos aprender? ¿Qué pasa cuando un cristiano o una cristiana deja de aprender? Cree que se lo sabe todo, ¿no? ¿Qué creen? Si el que quiera me hace seña y yo creo que puedo abrirles el micrófono. ¿Quién se anima a compartir? Mario. Hola, hola, ¿sí se oye? Sí, Ya. sí, pero... Bueno, buenas noches con todos. Lo que tú dices es, no solamente es cierto, o sea, es
Es que si la iglesia no aprende y reaprende, se queda estancada. Esto me pasó a mí. eh, yo soy músico y mucha gente en un principio se oponía a que yo estudiara música, gente de la iglesia. No, que por qué vas a ir a la universidad. Peor a la universidad, no. Aprende. Ni siquiera habían tutoriales en YouTube. O sea, aprende con el hermanito tal. Y un tiempo aprendí con él y después ya no pude aprender más de él porque él, o sea, ya aprendí todo de él. Así que fui para a otro lugar, ahí a la universidad. Aprendí muchas cosas, pero también aprendí a enseñar. Cuando los puse en práctica me di cuenta que detrás de mí venía otra generación que no aprendió como yo aprendí, pero saben lo que yo ya sé. Y se me hizo muy fácil plantar una idea y que ellos la entiendan. Eso fue fue una, al menos para la congregación donde yo estaba, fue como una renovación de música. Ya no era el mismo tipo de himnos. Era como que mi iglesia donde yo estaba atrasada. Ya había el boom de la revolución en la alabanza, pero nosotros seguíamos con los himnos. Y eso te estoy hablando inicios del 2000. O sea, y es cierto, o sea, si nosotros no nos dedicamos a aprender, a investigar, a buscar, no le perdemos ese miedo a que nuestra metacognición se rompa por un momento y volverla a armar. Si le tenemos miedo, nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar estancados. Va a pasar un mundo por arriba de nosotros y como iglesia vamos a vivir en 30, 40 años atrás. Sí, y yo creo que lo que puede suceder sin darnos cuenta es que supongamos que no necesitamos ya aprender cosas, ¿no? Que ya tenemos todo, que ya tenemos todo el conocimiento necesario. Y saben, si realmente nosotros, yo tengo 50 años, ¿no? Hace, no sé, 50 años que soy cristiano, porque de cuna yo me dormía en el banco de la iglesia. Está bien, así que fui de cuna a la iglesia. Pónganle que no sé cuándo realmente me convertí, porque me convertí como 7 veces yo, más o menos. Es decir, no sé cuándo me convertí, pero ya he escuchado todo tipo de cosas. Si alguien cree que en 50 años ya se puede conocer a Dios, Dios es bastante chiquito. Porque yo en 50 años no me conocí todavía hay un montón de áreas de mi vida que no conozco, y puedo sí yo con 50 años decir que conozco todo de Dios, sería terrible. ¿Está bien? Nunca nosotros podemos conocer absolutamente todo de Dios. Entonces estamos en una necesidad constante de aprender acerca de Él. Debemos escudriñar constantemente. Y aún, ¿saben qué? Hay cosas que son verdades absolutas, ¿no? Que es lo inmodificable de Dios. Pero hay un montón de cosas que no son inmodificables y que Dios tiene que guiarnos para poder aprender cómo ponerlas en práctica en esta cultura que nos toca. ¿Está bien? Para cumplir efectivamente con nuestra misión. Ahí había alguien en el chat que me ponía, ¿qué pasa cuando el aprender genera diferencias? Que no cae bien en el equipo, ¿no? Posiblemente el aprender siempre genere diferencias. Así que me parece que es el riesgo que puede suceder, ¿no? No siempre una palabra de Dios fue bien recibida. Fíjense que el mismísimo Jesús se encontraba enseñando cosas que eran cambios, eran puntos de inflexión y cambios rotundos culturales en el equipo de los discípulos, y ni los discípulos se ponían de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo después de Pentecostés tampoco. Uno dice, ¡ey! Porque le faltaba el Espíritu Santo. Miren, después de Pentecostés se dividieron los apóstoles, por un lado los que estaban en Jerusalén y por otro lado los que fueron hacia el pueblo gentil, con Pablo. Y entonces había una gran diferencia entre los dos, una diferencia teológica, diferencia de entendimiento acerca de cuándo era el momento de ir hacia el pueblo gentil. Y esos que habían estado con Jesús, y Pablo habla a sí mismo como un apóstol de Cristo, ¿eh? Así que él también se pone a la misma altura que los discípulos, y no se ponen de acuerdo. Entonces yo muchas veces pensé, ¿y si no nos tenemos que poner de acuerdo?
y deberíamos convivir igual, quizás está bien, ¿no? Quizás está bien que no nos pongamos de acuerdo en todo, quizás no es necesario que nos pongamos de acuerdo en todo, pero que prevalezca la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad. ¿Saben qué? Uno de los errores que yo estoy notando, lo noto en mi propia vida, la cantidad de gente que habla mal de mí, que escucha cosas de mí, hasta yo me asombro los pecados que hice, ¿no? Yo ni me acuerdo cuándo los hice, de verdad, tantos pecados, tengo tantos pecados en mi vida que digo, ojalá hubiese hecho la mitad, porque por lo menos tendría experiencia en eso, pero ya tengo una enciclopedia. El gran problema es la cantidad de cristianos que creen esas cosas como chusmeríos. ¿Saben cuál es el gran problema? Que no tenemos discernimiento. Debemos pedir a Dios discernimiento para discernir cuál es el tiempo, cuál es la naturaleza, qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, para discernir los espíritus, para discernir enseñanza. Debemos pedir a Dios discernimiento. Es importantísimo que la iglesia tenga discernimiento, porque solo así vas a poder aceptar una palabra profética a una enseñanza equivocada. ¿Está bien? Y miren, así que yo te diría, Charlie, que te relajes, que quizás muchas de las cosas que aprendamos y que enseñemos no va a ser recibido por todos, pero si yo tengo un equipo de líderes maduros, ¿se acuerdan la pirámide de Jesús, ¿no? Que basada en pirámide de Maslow? Si ya no estoy tomando leches, sino que ya he madurado y estoy a la altura de Jesucristo, puedo convivir con alguien que diga, bueno, está bien, no estoy de acuerdo, pero si hay que hacerlo, yo lo apoyo. Eso es madurez. No estoy de acuerdo, no sé, no lo siento, no sé, pero lo apoyo igual. Si hay que hacerlo, cuenten conmigo. Eso es madurez, porque estás renunciando vos misma, estás renunciando vos mismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todo al revés. No, a mí no me gusta esto, entonces conmigo no cuenta. Ese día no puedo venir. Es decir, esa reunión no puedo. No voy a estar en este ministerio. No nos gustan las disidencias, no nos gustan las diferencias. Y deberíamos convivir con eso. De verdad, deberíamos convivir. Todo es grieta y nosotros transformamos también en los equipos, transformamos la grieta. Y si pasa eso, estamos dejando que el mundo entre en la iglesia, porque todos estos conceptos son mundanos. Y pensando en esto, creo que no hay más preguntas, o alguien quiere decir algo, no quiero dejar a nadie sin la posibilidad de que pueda hablar. Está bien, saben que a mí me encanta la participación. No vale que después me escriban a las redes sociales, porque después me escriben a las redes sociales, tengo una pregunta para hacerle, no te contesto, tenías que haberla dado en el curso, no contesto en las redes sociales, ese es otro precio, no. Así que si alguien tiene dudas, estamos en la última clase. Ok, quiero ahora entonces incomodarlos como no los incomodé hasta ahora. Si hasta ahora vos dijiste, tampoco era para tanto, ahora sí nos vamos a terminar enojando todos. Y ya se los adelanté, ¿está bien? Como buen cristiano se los adelanté, le di palabra profética, que se los adelanté. Quiero hablar con ustedes de algo que solamente se puede hablar en una cursada como esta. ¿Saben por qué? Porque ya nos hemos preparado, ya hemos pensado, ya hemos decidido dejar que algunos temas que son incómodos los podamos tratar con madurez. Y quiero hablarles con ustedes entonces sobre la iglesia fálica. Está bien, un término que viene del psicoanálisis, pero que está en la Biblia antes que el psicoanálisis haya existido. Pero para entenderlo bien voy a explicar específicamente qué es el símbolo fálico. Permítanme hablar como lo que somos personas adultas y maduras. No estoy hablando con adolescentes, no estoy hablando con niños, no estoy hablando con gente nuevita, estoy hablando con gente que se sumó a esta cursada y se va a sumar a las demás materias porque tiene una carga específica por la iglesia, por cumplir con nuestra misión y quieren madurar y quieren aprender. Así que voy a hacer lo más sincero posible con ustedes, ¿sí? ¿A qué se llama el símbolo fálico? Esto viene de una enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Pero olvídense del psicoanálisis, porque la Biblia habla del símbolo fálico y ya se los voy a mostrar después de esta explicación. ¿Qué es el falo? Es el miembro masculino. ¿Está bien? ¿Sí? Una manera de decirlo técnicamente se llama falo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es específicamente el símbolo fálico?
El símbolo fálico estaba en todas las culturas. Cada cultura tenía sus símbolos fálicos. Al principio era una señal de todo lo que tenía que ver con la fortaleza física, ¿está bien? La virilidad, la fecundidad, ¿sí? Y ustedes van a poder encontrar en museos en América Latina, en América, en Asia, en Europa, en Filipinas, en donde ustedes quieran ir, van a encontrar símbolos fálicos. Es decir, el hombre, desde el comienzo de todas las cosas, ha corrido a Dios y ha ubicado el símbolo fálico como la fuente de que le da poder, que le da autoridad, que le da completud. Desde el principio de todas las cosas. Si nos remitimos a Adán y Eva, la serpiente le dice, si vos comés, vas a saber todas las cosas. Si vos comés, vas a ser eterno. Fíjense que lo que estaba diciéndole la serpiente es que iba a adquirir algo que le iba a transformar en Dios. Iba a tener el conocimiento de todas las cosas, nada le iba a ser oculto, y iba a tener en sus manos la vida y la muerte. Es decir, ya era convertirse en Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Adán y Eva no tenían todas las cosas. Por más que todo estaba servido, por más que podían comer de todos los frutos, había 2 frutos que no podían comer. Por consiguiente, no todo era permitido, ya estaba la ley. Hay algo que no es permitido. Qué impresionante que es Dios, que pone a Adán y Eva y les dice, de todo árbol pueden comer, y después le dice, de todo árbol pueden comer, en el capítulo 2, menos de este. A partir de ese momento es como, pará, ¿no era que de todo árbol podíamos comer? Sí, pueden comer de todos los árboles, menos de estos 2. Por consiguiente, es como yo digo siempre, si tenés un álbum de figuritas con 400 figuritas y vos conseguiste 398, tenés el álbum que incompleto. Te faltan 2 figuritas, pero tenés 398, te faltan esas 2 figuritas. Esas 2 figuritas pasan a ser más importantes que todo el álbum, porque son las que te faltan. Ese vacío que se instaló en la incompletud en Adán y Eva, sale la serpiente a quererlo llenar. Ese vacío que no fue lleno, sino que todo lo contrario, fíjense que cuando comen, en lugar de estar completos, ahora sí pude comer, se ven desnudos. Es decir, a partir de ese momento le faltan un montón de cosas más que antes no le faltaban. ¿Se va entendiendo lo que digo? Es decir, no solamente antes no podían comer de 2 cosas, sino que ahora no podían comer de las 2 cosas, se equivocaron, salen de la presencia de Dios, les falta, se tuvieron que vestir, ahora tienen que trabajar. Es decir, a partir de ese momento perdieron la posibilidad de sentirse completos. ¿Qué es lo que pasa entonces con nosotros después de miles de años? Seguimos nosotros buscando eso que nos termine de completar. ¿Cómo se llama eso? El símbolo fálico. Fíjense que si uno se remite a los dibujos animados, si se remite a las películas, siempre algo tenés que tener. El malo siempre está buscando algo. Una piedra preciosa, 6 gemas del infinito, 5 gemas del infinito, la fuente de la juventud. Siempre hay algo para buscar. Y siempre hay un grupo que tiene que proteger eso de la gente mala. Ese es el símbolo fálico. ¿Está bien? ¿Sí? Y uno dice, ¿y esto por qué lo estamos hablando? Porque creo que es el gran problema que tenemos hoy en día. Que este símbolo fálico que se instaló en la humanidad y que todos estamos buscando. No quiero ser grosero, por favor. Entiendo que estamos frente a personas adultas y por eso quiero hablar como hablamos. Cuando una mujer no está conforme con su cuerpo, cuando un hombre no está conforme con su cuerpo, y entonces fantasea, si yo tuviera los ojos celestes, el ojo celeste se transformó en tu símbolo fálico. Si yo pudiera manejar una super camioneta de 5 metros cuadrados con ruedas de 2 metros y ir feliz así, entonces la camioneta se transformó en tu símbolo fálico. Si una parte de tu cuerpo, siendo mujer,
te operás para que se note más, ¿no? Y te pones pechos grandes, el pecho se transformó en un símbolo fálico. Porque cuando te pusiste, una vez había un programa de televisión acá en Argentina que lo tenía Karina Mazzocco que se llamaba Transformaciones. Me acuerdo en una oportunidad, lo vi y yo me quedé terrible, anonadado con el final de uno de los capítulos. No lo vi nunca más, así que no sé si lo cambiaron. Pero ella terminó diciendo, a ver cómo te quedó, porque la chica se había puesto pechos más grandes, ¿no? Bien, ¿y saben lo que le dijo la conductora? Ahora sí vas a poder ser feliz, ahora sí vas a sentirte bien con vos misma, ahora sí vas a poder conquistar todo lo que deseas. Fíjense cómo dos prótesis se transformaron en un símbolo fálico. Es lo que me completó, es lo que me hizo sentir bien, y ahora sí me puedo sentir. Yo no estoy diciendo que no nos arreglemos, yo no estoy diciendo que no tengamos objetivos en la vida, yo no estoy diciendo que no nos compremos una camioneta grande, no estoy diciendo que una mujer si quiere operarse que se opere. Lo que estoy diciendo es cuando un objeto termina dándome poder, se transforma entonces en un símbolo fálico. ¿Está bien? ¿Sí? Miren lo que dice Silvia Felipe, que es una psicoanalista española. Poder, dinero, autoestima, la carrera de derecho, un diploma en la pared, un bolso de Chanel, un Rolex, un hijo. En realidad todo se reduce a lo mismo, el falo. ¿Cuántas personas quieren tener un hijo no por traer vida, no por tener una extensión de su legado, sino que un hijo se transforma en un símbolo fálico? Lo que no logré yo lo va a lograr él. Mi hijo va a ser como yo, ¿no? Es decir, casi es lo mismo que ir al supermercado y comprar un producto. A veces hay gente que trae un hijo o una hija al mundo. Se reduce a un falo. Ahora, cuidado también, porque tener poder, tener dinero, un diploma en la pared, también se transforma en el falo. En eso que me completa, eso que me hace sentir que yo soy superior a los demás. ¿Está bien? ¿Y por qué digo esto? Porque estas cosas que están en el mundo las empezás a encontrar en la iglesia. Te nombran director de algo, te nombran ministro de algo, te nombran encargado de algo. A partir de ese momento tu sensación es diferente. Te sentás en un lugar diferente a los demás, casi siempre son los primeros lugares, ¿no? Y te sentís fálica. Te sentís fálico. Y si en un momento te dicen, te sacamos eso, ¿sabes qué? Vos eras la encargada de la alabanza y la adoración, no sos más. ¿Qué hicieron conmigo? Sentís un vacío, sentís una bronca, sentís una indignación porque te sacaron el falo. Pero entonces, ¿estabas sirviendo a Dios o estabas sirviéndote a vos mismo? ¿Estabas sirviendo a Dios o estabas sirviéndote a vos mismo? Cuidado con esto, porque para iglesiar no podemos tener falos. Pero voy a ir un poquito más. Este símbolo fálico está en la iglesia, constantemente. Y déjenme compartirles lo que dice la Biblia acerca de esto. Y se van a querer, miren, siéntense bien, por favor, porque cuando yo leí estos textos me quedé como, wow, no puede ser, no sabía que esto existía en la Biblia, ¿no? Miren esto, ¿eh? Vamos a leerlo porque vamos a dejar... Primero voy a hablar otras cosas para que se pueda entender bien el texto. Ahí me di cuenta que me estaba faltando algunas cosas más antes de ir al texto bíblico, ¿eh? Lo fálico produce una sensación de poder. Cuidado si lo fálico termina siendo, queremos una iglesia grande, vamos a ser muchos, ¿sí? Y si somos grandes, nos sentimos fálicos, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Vamos a ampliar el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque se transforma en un falo. Voy a estudiar y voy a colgar, yo voy a un instituto bíblico, yo sé, mi pastor no sabe tanto, yo sé más que él, y se transforma en un falo. Yo tengo tantos seguidores en las redes sociales, se transforma en un falo. Cuidado cuando esto, ¿no? Cuando Dios bendice a través de una oración tuya, y entonces Dios te da el don de sanidad, y eso se transforma en un falo. Cantás tan bien que se transforma en tu falo. Das consejos también y la gente te viene a buscar, que entonces te sentís como que sos la fálica o el fálico de la iglesia. Cuidado con esto, porque lo fálico produce una sensación de poder. Ahora, cuanto más fálico sos, más amenazas hay.
¿Qué quiere decir con esto? Lo fálico debe ser protegido. Mi ministerio va a ser protegido. Los seguidores van a ser protegidos. Mi lugar en la iglesia va a ser protegido, ¿no? Mi ministerio va a ser protegido. ¿Por qué? ¿Protegido contra qué? Contra la amenaza de castración, que alguien venga y te la corte. Que alguien venga y te saque eso. O ya la castración consumada. ¿Cuántos hay que se sienten castrados? Vos vas y le decís, hermano, me gustaría si pudiera usted tener la enseñanza en la célula el próximo miércoles. No, yo no, pero sí, si sabe, usted sabe, tiene capacidad. No, y te sentís castrado, ¿no? Te sentás ahí y no te salen las palabras, estás bloqueado, alguien te castró. No tenés esa seguridad para seguir adelante. Y después tenés al otro que se cree que es el mejor de todo, que está escuchando las prédicas diciendo, si yo hubiese predicado mejor. Fálico. Fíjense que ahora el fálico debe ser protegido. O te sentís castrado o te sentís fálico. O te sentís que no podés o sentís que te llevas el mundo por delante. Ahora, cuando vos te llevas el mundo por delante, el problema es que empezás a medirte con los demás. Yo he estado en cenas que era increíble escuchar a pastores diciendo, no, porque nosotros estamos haciendo tal cosa, no, porque nosotros tenemos tantos ministerios, no, porque no, porque yo hice una campaña. Yo digo, están así, están midiéndose quién la tiene más grande. Increíble, daba ganas de decir, hermano, no es importante nada lo que están diciendo. Podés tener 10.000 miembros, ¿cuántos de esos miembros lloran por la noche y no tienen a quién acudir? ¿Cuántos están depresivos y nadie los abraza? Porque ahí está la diferencia. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y es nuestro gran consolador. Está al lado nuestro, para que nosotros podamos también estar al lado de los que se duelen, ¿no? Vamos a Ezequiel 23. Esto, no se enojen conmigo porque esto lo dice la Biblia, ¿eh? Pero miren lo que dice. Dice, recibí este mensaje de parte del Señor, verso 1 de Ezequiel 23. Hijo de hombre, había unas 2 hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto, incluso cuando eran jovencitas. Dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Jaolá y su hermana era Jaolibá. Yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén, pues Jaolá es Samaria y a Jaolibá es Jerusalén. Miren si esto no es palabra profética. Ahora se entiende por qué hablé del aprendizaje al principio, por qué leí a Ratzinger y por qué les hablé de que tenemos que ser humildes para recibir de Dios. Esto era palabra profética. Imagínense Ezequiel hablándole al pueblo sobre esto, diciéndole que tanto Samaria como Jerusalén eran prostitutas que se dejaron manosear sus senos en Egipto. ¿Saben que Egipto en ese momento era la cuna, era lo cool, era la cuna de todas las cosas increíbles? ¿Está bien? ¿Sí? Miren cómo sigue el texto bíblico. Luego, Samaria sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí. Esto lo dice el Señor, ¿eh? Así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes, hermosamente vestidos de azul, que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. ¿Con qué dolor Dios cuenta que su esposa hacía esto con otros hombres? Ahora, ¿por qué hacía esto? Porque de esa manera podía estar con hombres jóvenes atractivos, capitanes y comandantes, hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Puros símbolos fálicos. Pero no termina ahí esto. Entonces la entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Jerusalén
siguió los mismos pasos. Ezequiel, cuando habló acerca de Samaria, yo me imagino que todos decían, sí, los samaritanos son terribles, son de lo peor. Pero cuando habla de Jerusalén, me imagino que eran palabras que nadie aceptaría, ¿no? Sin embargo, Jerusalén siguió los mismos pasos. A pesar de que vio todo lo que había ocurrido a su hermana Samaria, se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios. Cuidado cuando nosotros adulamos a gente del mundo para estar en lugares de privilegio, sean políticos, sean actores, sean lo que sean, y lastimamos mucho a gente que no nos puede dar nada fálico. Es decir, si Susana Jiménez se congrega en mi iglesia, sabes cómo la siento en las primeras sillas, pero si viene un vagabundo, lo echo porque tiene que estar bien delante de Dios, bien vestido. Cuidado con esto, adular a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo, estamos hablando de Jerusalén, Jerusalén llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilónicos con llamativos uniformes rojos, que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por Jerusalén y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacer sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sexuales por sus amantes con sus órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculan como un caballo. No sé qué sienten ustedes cuando leemos esto. ¿Saben qué? Yo siento dolor. No sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero yo siento dolor, porque creo que hoy nosotros podemos estar cayendo en el mismo error de creer que el poder, que el dinero, que lo magnífico, que lo grandioso, que los demás te conozcan, te pidan autógrafos, los demás te vean como una celebridad, creer que la iglesia saludable es la iglesia que crece, 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 olvidándonos de la gente. Creo que pueden ser nuestras pasiones y que nos podemos estar entregando y prostituyéndonos. Cuando alguien que nosotros queremos que venga y predica, viene y predica algo que nos haga sentir bien para que lo vuelvan a invitar, nos prostituimos. Cuando no hay palabra profética, hay solamente adulaciones, nos prostituimos. Cuando queremos ser muchos por tenerla grande, nos prostituimos. Y yo siento mucho dolor en estos versos, y los voy a volver a leer. Así yo mismo sentí asco por la iglesia y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerle sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculan como un caballo. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Acá ya es palabras de Jesús, donde la gente quería un lugar de privilegio y de poder, y entonces mentían al pueblo, se volvían hipócritas con tal de ser los que eran parte de los elegidos. ¿Qué aflicción les espera, fariseos?
pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Mis amigos, lo digo con mucho amor, a partir de ahora deberíamos comprender de que no tiene que haber lugares especiales para nadie en el templo. No pongan a los líderes ni a los pastores en los primeros bancos. Sentate entre la gente. Que la gente que se sienta a mitad del templo pueda hacer así y encontrarse con vos que sos el pastor y le digas, ¿me puedo sentar al lado tuyo? ¿Saben por qué? Porque si no estamos transformando lugares fálicos, lugares donde les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas. ¿Saben cómo lo podemos solucionar? Que no haya asientos de honor. Que el que quiera ser el primero sea el último. ¿Saben cómo podemos hacer? Enseñarle a la gente de que no importa el cargo que tengas, no hay necesidad de recibir saludos respetuosos, ni nada por el estilo. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Y sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Leen bien esto, ¿no? ¿Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Una lista interminable de cosas que le exigimos a la gente. Le exigimos a la gente, miren, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Voy a contar algo que me pasó. No sé si yo lo conté, dígame si lo conté. Yo les conté cuando fui a una iglesia que levantaron una ofrenda especial para los que no habían podido ofrendar. ¿Lo conté? Creo que no, ¿no? Estaba a punto de predicar una iglesia muy importante en Guatemala. Y pasó un pastor a levantar la ofrenda. Levantaron la ofrenda, había, no sé, había como 4.000 personas, ¿no? Tienen dos templos, uno grande y uno chiquito, este era el templo chiquito y había 4.000 personas. Ok. Estábamos ahí, yo estaba con un amigo mío, a quien quiero mucho, y en un momento levantaron la ofrenda, todos ofrendamos y demás. Este pastor hizo algo que me impactó, porque dijo, yo veo que mucha gente acá vino a este culto especial, entre semana era un martes, y no pudo ofrendar, me he dado cuenta, porque quizás no tiene dinero. Con mucho amor les digo, hermanos, por favor, pónganse de pie. Y yo me quedé como extasiado diciendo, wow, ¿no? Y imagínense, de 4.000 personas, quizás, no sé, 2.000 se pusieron de pie. Mucha gente que no había podido ofrendar. Y este pastor dijo algo increíble, dijo, miren hermanos, los que están sentados que usted sí pudo ofrendar, fíjense, esta gente vino a la casa del Señor sin plata, quizás no tienen qué comer, así que hagan una cosa, ustedes que tienen, denle plata a estos hermanos. Y yo me quedé como diciendo, sí, le dije a mi amigo que estaba ahí, sí, mirá, esto es lo que yo digo, esto es lo que tenemos que hacer. Qué bueno, porque yo me imaginé una abuelita que vi fielmente, fue un culto entre semana, quizás sin plata, sin tener que comer, y no pudo ofrendar con dolor porque no tenía, o porque lo poco que tenía era para comer. Y que en este momento, ¿saben qué? Yo me di vuelta y empecé a ver cómo hermanos sacaban de su billetera y le daban a los hermanos que estaban parados. Vi cómo una señora tenía sus manos así y tenía tanta plata acá con una cara de felicidad. Yo dije, esto es hacer iglesia, esto es iglesiar, ¿no? Y estaba feliz y realmente había un clima de tanta adoración a Dios, porque tantos hermanos que no tenían plata, podíamos nosotros sembrar en ellos sin que nadie lo sepa, sin hacer nada increíblemente llamativo, así, nada más como eso, ¿no? Este pastor entonces dijo, miren hermanos, esto es el amor de Dios, y yo estaba extasiado. Yo dije, quiero una iglesia así. ¿Saben lo que dijo este pastor entonces? Dijo, ok, a los hermanos que recibieron esta plata, denle gracias a Dios. Esta plata Dios se las dio. Son hermanos que se están moviendo a través del amor para que usted tenga.
Y todos estaban, amén, amén, y yo estaba que explotaba de la felicidad. Iba a predicar y iba a decir, ni bien suba voy a agarrar el micrófono y voy a decir, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vine a compartir con ustedes. Hasta que este pastor dijo, ok, ahora usted ya tiene plata, venga y ofréndela. Y yo me quedé como, ¿qué? Entonces vi la cara de la gente que quizás no tenía nada que comer, que otros hermanos le habían dado plata para que puedan, porque no tenían, y iban caminando así como diciendo, despacito bajaban, y fueron y la pusieron todos en los alfolí. Yo me quedé mirándolo y como soy malo, ¿no? Soy malo, realmente soy malo, yo tenía ganas de hacerle así. Qué genio, levantaste 2 ofrendas, qué genio que sos. Pero pensé en esa abuelita, que le dimos esa plata porque no tenía que comer, y que como se la dimos, la volvimos a entregar. Yo en ese momento, ¿saben lo que dije, Señor? No quiero ser un pastor que esté preocupado por la plata. Decime lo que tengo que hacer. No, no quiero preocuparme por la plata. Me impactó tanto, le dije a mi amigo, me quiero ir. Y me dijo, mira, predica y nos vamos, pero voy a decir algo. No, no digas nada, dale, decir, prediqué con un dolor y tenía ganas de irme a mi casa. Cuando después venía en el avión, yo me quedé muy impactado por esto. Porque seguramente ese pastor de haber dicho, gloria a Dios, vieron cómo pudimos, esa gente pudo sembrar en el Señor, el Señor va a ser fiel para bendecirlos, ¿no? No, no. No podemos jugar así con la gente. No podemos hacerlo en pro de tener más plata. Entonces, yo compartí en Core, mi iglesia, le dije, miren, me pasó esto, esto y esto. Le dije a la iglesia, a partir de ahora quiero hacer algo. Quiero que cada vez que nosotros levantemos la ofrenda, cantemos una canción de adoración y el que necesite plata, pase, agarre el alfolí y saque la plata que necesite. Yo quiero una iglesia donde la plata que es de la ofrenda no sea nuestra, sea de Dios. Por consiguiente, no importa. Si en algún momento hay algo que no podemos pagar, lo sacaré de mi plata, lo sacarás de tu plata, lo sacaremos los que estamos mejor económicamente y lo sostendremos. Pero no puede ser que haya gente que esté pasando hambre. Y saben que implementamos eso. Entonces me pasó de que esto empezó a funcionar muy bien. Entonces en los cultos ponemos la ofrenda, pero también hay gente que saca de la ofrenda. ¿Está bien? ¿Sí? Hacemos eso. A mí no me importa si lo saca bien, si lo saca mal, es un problema entre Dios y ellos porque ya no es mi plata, es la plata de Dios, así que no me interesa, ¿está bien? Nunca nos faltó un centavo, nunca. Y en una oportunidad vino una familia de visita de otra iglesia de la zona oeste de Buenos Aires y estábamos así cantando y vino un nene que tendría 6, 7 años y me hace así, me hace, pastor, pastor. Y yo le dije, sí, ¿qué pasa? ¿No? Y me dice, vi como uno en lugar de poner sacaba de la ofrenda, ¿no? Me dice, entonces me dio gracia porque él se sintió como, ¿cómo puede ser que se haya sacado la plata? ¿No? Entonces yo le dije, quédate tranquilo que nosotros permitimos que saques si tienen necesidad. Y se quedó como, bueno, ¿no? ¿Saben por qué? Porque la plata no tiene que ser un falo. La plata no puede ser una preocupación para nosotros. ¿Está bien? ¿Saben qué? Prefiero no tener lugar donde congregarme antes de que yo esté preocupado con cómo hago para sacar plata, cómo hago para que la gente ofrende más o diezme más para poder cumplir con cosas económicas. Prefiero no tener lugar donde congregarme. Prefiero no tener sonido y pagarle los estudios a una persona que se está por morir. Prefiero hacer eso. ¿Saben por qué? Porque si no, el templo se puede transformar en un falo. Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros.
Mis amigos saben, yo lo que creo, realmente lo que creo, ¿no? Es que iglesiar es algo serio. Miren cómo termina estos pasajes. Como consecuencia, esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Si de verdad se culpara a esta, sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Dios nos libre, Dios nos libre de ser una iglesia fálica, de ser una iglesia que no podamos iglesiar. Quiero terminar con la parte más dura. ¿Saben para qué? Para que nos vayamos diciendo, Señor, no quiero estar cerca de eso, ¿qué tengo que hacer? Y quizás el Señor te dice, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes más por ese cargo que estás esperando que te den, porque el día que te lo den, te transformás en un símbolo fálico. Vas a estar feliz con ese cargo, cuando yo quiero que me sirvas, sin necesidad de nada. Si te lo dan, que te lo den, pero que no sea importante para vos. No te preocupes si la iglesia no está creciendo, con lo que tenés para rato, para conocerse, para acompañarse, para saber cómo piensan, para poder estar al lado de ellos en todos sus momentos. No te preocupes, no anheles ser mucho, anhelá ser genuino. No quieras tener una iglesia enorme que después termines enfermándote vos y enfermando a los demás. Busca una iglesia saludable, donde puedas iglesiar. Iglesiar, ¿saben lo que es? Es hacer iglesia los unos a los otros. Y para lograr eso no tenemos que ser fálicos, sino todo lo contrario, ¿no? La cruz es el símbolo más grande que nosotros tenemos, y es un símbolo que en lugar de darte, te quita. Cargar con la cruz es renunciar. Cargar con la cruz es dejar de lado todo lo que nos haría importantes, para que sea Cristo el que esté en el primer lugar, para que sea la iglesia, el cuerpo de la gente, los que puedan recibir bendición y no yo. Después los demás podemos discutir, ¿está bien? Nosotros en COR no tenemos liderazgo, todos sirven, todos tienen dones, todos están en ministerios, pero no tenemos liderazgo, ¿no? Eso es discutible, no hace falta. En COR no tenemos plataforma, porque no creemos que haya un lugar donde alguien tiene que estar arriba y otros abajo. Es discutible, no es necesario. ¿Está bien? Hagan como ustedes crean que el Señor los guía a hacer. Lo que sí no podemos hacer es no iglesiar. Iglesiar es casi, le diría, la esencia misma de la iglesia. Y entonces, cuando estés con alguien, decirle, ¿querés iglesiar conmigo? ¿Qué es eso? Es querernos, amarnos, contarnos las cosas. Es decir, es todo lo que haría Jesús con vos y lo que haría Jesús conmigo, hacerlo entre nosotros. Es que si yo tengo un problema te pueda llamar, que si vos tenés un problema me puedas llamar a mí. Y no es una fórmula, es un tipo de relación. Es como deberíamos haber sido todos los cristianos. Si nosotros hubiésemos aprendido a iglesiar, el mundo ya hubiese conocido a Cristo, porque cada uno de nosotros nos hubiésemos vuelto cristianos, pequeños Cristos que muestran a su Maestro. Discípulos y discípulas de Cristo. Que podamos incluir, que podamos perdonar, que podamos ser Pablo, Felipe, Onésimo en algún momento, que podamos incluir a los que nadie incluye, que podamos aprender, que podamos acompañar a otros, que podamos saber de que no hay más cerca y más lejos, que podamos estar sosteniéndonos, que no podamos juzgar a los demás, sino todo lo contrario, dar la vida por los demás, que si alguien habla mal de tu pastor, vos le digas, te metés con él y te metés conmigo también. Pero que si también alguien habla mal del abuelito ese que nadie conoce, también le digas, si te metés con él, te metés conmigo. No hay diferencia. ¿No? Que podamos ser uno en el Señor, que podamos aprender
a mostrar a Jesús. Esto es iglesiar. Es nada más y nada menos que llegar hasta la pirámide de ser como Jesús. Para mí fue un honor estar con ustedes, de verdad, fue una alegría. Espero perdonen mis sinceridades brutas, pero quería terminar con este tema, que creo que es una palabra profética para estos tiempos. Ustedes, cuando el Espíritu Santo les enseñe acerca de lo fálico, van a empezar a ver fálicos por todos lados. Es decir, este es re fálico, esta es re fálica, hermana, no tenés que ser fálica, no necesitas el falo, Dios te quiere humilde, no hay necesidad, no te preocupes. ¿Cómo te puedes ir de una iglesia porque no te dieron un micrófono? No puede ser un micrófono más importante que tu mismo cuerpo. Es decir, no la necesitas tan grande. No desees eso que se ostenta. No desees eso que el mundo desea. Porque se viene una iglesia que tiene que sobrevivir a un mundo cada vez más fálico. Entonces, si los del mundo quieren ser conocidos, adulados, ¿no? Quieren tener la razón de todo, esas cosas no pueden estar en la iglesia. Entre nosotros no debe ser así. ¿Está bien? Y que podamos iglesiar, que ustedes después me cuenten ahora sí en las redes sociales cómo están iglesiando. Y no me refiero a qué tipo de estructura de iglesia van a implementar. Quizás me dicen, Adrián, empecé a iglesiar con una amiga que no es cristiana. Le dije, me gustaría que volvamos a ser amigas. Y yo lo único que quiero hacer es que esa amistad con ella pueda ver a Jesús en mí, para que el Señor toque ese corazón. Y quizás no la tengas que llevar a ningún culto, ni tampoco hacer ninguna oración, pero en algún momento ella te va a decir, quiero que ores por mí, lo necesito. Y vos decís, lo logré. Señor, lo hicimos, bien, rompimos ese cascarón y lo hicimos solamente con amor, solamente con compañía, solamente con amistad. Mis amigos y mis amigas, después de un divorcio, después de que hablaron mal de mí, después de que me quedé solo, después de que sufrí mucho, después de que se dicen barbaridades de mí, yo sobreviví por mis amigos, porque pude ver en mis amigos a Jesús. Cada vez que mis amigos me invitaban a comer, en mis peores momentos, Jesús me estaba invitando a comer con él. Y no eran mis amigos, era Jesús obrando en ellos. Les debo la vida a ellos, porque si no, no estaría hablando acá, no estaría diciendo lo que digo. Y ahí es donde yo comprendí que teníamos que hacer una iglesia de amigos, a prueba de pecado. Que el pecado no nos iba a dividir, ni a lastimar, ni nada por el estilo. Que si alguien pecaba, lo íbamos a amar para ayudarlo a salir de las garras, de las tinieblas. Y oro para que eso también sea para ustedes. Para que eso mismo sea para ustedes. Muy bien, no sé si alguien quiere decir algo. Si alguien quiere decirnos algo, nos dice y le abrimos el micrófono. Podemos tomarnos 2 minutitos más. Si no, solo sé que no son charlatanes, ¿no? Tenemos que orar para que baje el don de lenguas, ¿no? No son charlatanes, ya lo he asumido y yo estoy instigándolos para que sean charlatanes. Pero sí me gustaría, si hay uno o dos, que me diga qué parte de esta cursada fue la que más le impactó. ¿Está bien? Porque me haría muy bien saberlo. ¿Está bien? Redmi, dice Redmi, no sé si te llamás Redmi. Creo que pediste la palabra o no, al hermano. ¿Sí? ¿O no? Bueno, no sé. Ustedes díganme si alguien quiere compartir. Sí, ahí el hermano que dice Redmi, creo que es el nombre del celular, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora es el hermano Redmi. Ahí le abrimos el micrófono, hermano. Ahí puede hablar, ¿eh?
Hola, ¿me escucha? Ahí. Usted no toque nada, que nosotros lo hacemos por usted. Solo entregues en las manos del Señor y nosotros le abrimos el micrófono, no toque nada. Ahí Dai seguramente le va a abrir el micrófono. ¿Se puede? Tiene que aceptar para poder activar el micrófono. Ok, tiene que tocar el dibujito donde está el micrófono. Si no, vamos por otra persona mientras arreglamos este problema técnico. Pasan los mejores programas de televisión. Ahí está. Ahí. No, simplemente quería agradecer todo lo que venimos aprendiendo durante todos estos estudios, ¿no? Pero me impactó mucho todo este último, en esta última charla, lo que es iglesia realmente. Yo también vengo de un sufrimiento, o sea, de una separación, un divorcio. Soy un pastor también y he tenido muchos de estas cosas que pasar, o sea, pero doy gracias a Dios por aquellas personas que realmente pusieron la mano sobre el arado y me dijeron, siga para adelante, siga avanzando, y bueno, y eso es lo que me ha sostenido de poder seguir hacia adelante, ¿no? Por eso doy gracias a Dios por estas charlas, porque verdaderamente yo creo que el amor de Cristo no hace sección de personas, sino simplemente es poder ayudar al que se cae. Y bien dice el Señor, ¿no? Que los que creen estar firmes, mire que no caigan. O sea, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Doy gracias a Dios. Simplemente quería compartir esto, pastor, y muchísimas gracias por cada una de las charlas que usted ha estado dando. Así que muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho. Bueno, gracias. Y yo lo que he aprendido en mi propia vida es que no hay plan B para Dios, todo es plan A. ¿Está bien? Aún en nuestras equivocaciones y nuestros errores, Dios siempre, sus dones y su llamado es irrevocable porque no hay plan B, es todo plan A. Lo único que hacemos es aprender y no cometer los mismos errores, ¿no? Así nos cueste toda la vida, ¿no? Veo ahí a Juan Carlos, veo a Charlie que tienen la mano levantada. Ahí vos dirás, así les autorizamos a que puedan hablar. Si nos pasamos un poquito, perdón. Hola. Juan Carlos, sí. Sí. Juan Carlos, de acá de Montecristo, Córdoba. Y la verdad que, como dijo recién el pastor Julio, la charla de hoy me ha abierto tremendamente la cabeza. Doy gracias por esto, por esta enseñanza que estamos teniendo. La verdad que creo que, como usted bien dijo también, todos hemos pasado por situaciones y cosas y hemos cometido errores. Y muchas veces los errores también tienen sus consecuencias que hay que saberlas sobrellevar y encomendarse a la mano del Señor. Yo hace 9 años que estoy en el camino del Señor y la verdad que todos mis errores, todas mis malas decisiones fueron bastante complicadas, me llevaron a tener este intento de suicidio, una vida completamente destruida pensando que ya no había más salida, hasta que hubo alguien que me habló del Señor y bueno, el Señor transformó y edificó mi vida. Sé que tengo muchas cosas por aprender y doy gracias a Dios haberme podido contactar con la gente del puerto de San Francisco, que los amo en el amor de Cristo, y que ellos también me abrieron una posibilidad de conocer mucho más de la palabra. Y también creo que muchas veces uno ha estado, o en mi caso, he estado en lugares como usted también bien dijo, ¿no? Que uno llega a aprender cosas y por ahí necesita más. Y yo busco eso, busco aprender cada día más
quiero que el Señor me dé mucho más sabiduría y entendimiento en cada momento para poder iglesiar, para poder, así como usted bien nos dijo recién, que iglesiar es hacer iglesia de uno con otro. Y bueno, y eso es lo que hacemos. O sea, en lo personal, con mi esposa y algunos otros hermanos más en Cristo, vamos a los hospitales, vamos a lugares muy humildes, vamos a lugares donde la verdad que muchas veces la gente por ahí dice que el amor del prójimo, ¿no? Y el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y muchas veces es fácil ir a lugares donde se ve todo bien, donde se ve todo tranquilo, todo limpio. Nosotros hemos entrado a lugares donde las condiciones no son nada buenas. Pero bueno, son gente que necesitaban de una palabra y de la palabra de Dios, y bueno, y eso es lo que hacemos nosotros. Pero esta enseñanza que me ha dado en este día, yo también comparto muchas de las cosas que usted dijo con respecto a las iglesias, que también, si no entendí mal, yo no comparto tampoco de las iglesias que son recaudadoras, sino también para poder ayudar a las personas. Eso es lo que yo interpreté que usted dijo y creo que es lo mismo que yo pienso. Y le quiero dar gracias a usted y bueno, no quiero extenderme mucho, quiero dejar a los demás que hablen también. Muchas gracias. Pero, Y algo para aclarar, no todo lo grande es fálico. Puede ser algo pequeño lo fálico también, ¿eh? Es decir, tenemos nuestra iglesita y no vamos a dejar que crezca, que eso también se puede transformar en algo fálico. Es lo que nosotros le damos importancia para que nos dé poder, autoridad, distinción. ¿Sí? ¿Está bien? Eso. Y muchas perfecto. gracias, Juan Carlos. Y también lo que es importante es que el derivado de la palabra prójimo viene del próximo, ¿no? Saben que es un derivado de la palabra próximo. Entonces, nuestro próximo es el que está cerca, ¿no? A veces es un hospital, porque sentimos el llamado, a veces es un vecino, a veces es nuestros hijos, a veces son nuestros padres. El prójimo al cual tenemos que bendecir, Dios nos mostrará quién es, ¿no? ¿Está bien? Amén. ¿Sí? Creo que Charlie había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con mi familia entera detrás de la cámara todos los viernes y bueno, sumarme un poco a lo que decía Juan Carlos, también agradecer a Adrián por el refresco que nos traes con este tema. Ya yo más o menos en las redes te voy siguiendo siempre, las prédicas y demás, entonces con el concepto de iglesia creo que vos es mucho de lo que hablas de esto. Y me quería sumar a responder, ¿no? ¿Qué es lo que más nos impactó? Al principio creo que siempre haces como un devocional, hiciste en estas reuniones, y todas nos han marcado muchísimo, nos han abierto los ojos, tal vez a pasajes que nunca habíamos leído en la Biblia, como lo de Onésimo, me pareció muy fuerte y muy importante, como lo de hoy también. Así que sumarme al agradecimiento, Adrián, por tu dedicación al ministerio y Bueno, alimentarnos. gracias. Gracias. Podrías ofrendarme esa camisita que tenés. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien más, ¿no? Si no, solamente quiero tener una oración y ya le entrego a Dai, y ustedes seguirán con Iván, nos conocemos con Iván, así que aprovechen esa cursada. Quizás uno dice, no es necesario porque yo no manejo tanto las redes, aprovechen porque se viene una cultura muy fuerte de redes sociales y todos tenemos que estar a la altura de conocerlos, y aparte aprovechenlo a Iván que sabe mucho de eso, ¿no? Mándele mis saludos. Si les parece bien, quiero orar por ustedes. Amado Señor, quiero darte gracias por este espacio, gracias por el pastor Vaca, Señor, y todo el SEM, gracias por Dai, como se ha preocupado por mí, como me han, Señor, atendido, gracias por su generosidad, gracias por cada uno de los que están acá. Veo a Mario, a Nati, a Cristian, a Charlie con su familia, a Andresa, a los Pérez, a la pastora Alicia, a la familia Jador, a Juan Carlos, al pastor que recién nos habló, a Luz Ramírez y Luz Ramos, a Paloma, a Iván Peralta,
a los brindadores de contenido, a Verónica, a Jay, a Rocío, y también ahí hay un señor, a Ivana, a Ricardo, señora Natalia, y todos los que, señor, no los conozco, pero quería dar cada uno de esos nombres para que vos los visites, los cuides, los despiertes de noche con visiones, con sueños que vengan de vos, los hagas profetas en su tierra, que, Señor, den una palabra que pueda causar nuevas enseñanzas, nuevas maneras de entender la fe. Señor, que podamos iglesiar, que al fin y al cabo algo tan sencillo como tener el privilegio de mostrarte, de que la gente pueda verte a vos cuando ve nuestro rostro, cuando escucha nuestras palabras, cuando siente nuestras manos en un abrazo, que estés vos presente. Señor, gracias por el SEM y gracias por todo lo que estás haciendo con ellos. Bendecí lo que viene el próximo viernes con Iván, Señor, que muchos se puedan sumar, que podamos estar a la altura de conocer bien sobre las redes sociales, Señor, tan necesarias en este tiempo, y bendecí todas nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por permitirnos iglesiar. Queremos iglesiar de la mejor manera, enseñanos a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias.